Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo encontrar su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lecturas a las Escrituras. Les me se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12 del 1 al terminar. Romanos capítulo 12 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de que sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que os es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si es de servicio, en servir, y del que enseña, en la enseñanza, del que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino ascendiéndoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, que la preservas de generación en generación. Mira, Señor, la fiel audiencia. Bendícele, ayúdale. Y déjale ver, Señor, que conozcan el verdadero amor. Practicar los unos con los otros, Señor. No devolviendo mal por mal, sino venciendo el mal con el bien, como así dice tu palabra. Así que bendice nuestro gobierno, nuestras naciones. Bendice, Señor, todo Oriente, Canaán, los judíos donde quiera que estén, tu pueblo creyente, Señor. Te rogamos misericordia, la juventud. Bendícelo, Señor, los matrimonios, los ministros, los líderes. Permita que tu amor reine en cada corazón de los seres humanos. Te lo estamos suplicando ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo en sus hogares, a través de estas ondas radiales, nuestro hermano y pastor se entrevista a ustedes. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bendiciones. El tema central que tenemos hoy es conociendo y viviendo el verdadero amor de Dios. Óigame bien, conociendo y viviendo el verdadero amor de Dios. En el capítulo 12 de Romanos está localizado ese tema. Romanos capítulo 12, del 1 en adelante. Vamos a mirar varios puntos aquí sobre qué es el verdadero amor.
¿Entiendes? Porque hay mucha gente que le llaman amor a lo que no es amor. No es amor. Y en estos días estamos viviendo eso, ¿entiendes? Y lo que hay demasiada hipocresía y mentira y engaño. Pero bien, varón, cuando aquí Pablo traza en este capítulo sobre el verdadero amor, ¿qué es el verdadero amor y por qué tenemos que vivirlo y conocerlo? No hablamos del amor, el amor de Dios, no el amor humano, porque el amor de humano traiciona, el amor humano ofende, el amor del hombre, del ser humano, castiga, hace o se aprovecha por dar amor a alguien que necesita. Pero el amor de Dios es algo maravilloso y poderoso, porque en este capítulo 2 de Romanos vemos nosotros que tenemos que saber perdonar. Y esa es una de las, no la clave, esto es uno de lo que nos enseña Dios. Si verdaderamente tenemos amor de Dios o estamos llenos del amor de Dios, debemos de perdonar, de saber perdonar. ¿Y cómo perdonar? Porque el pastor mencionaba, muchos dicen ama, pero dentro de su ser está el falto de perdón. Aman, dice, pero no perdonan. Aman, pero no quieren acceder o dejar que la persona venga y que diga, he fallado, te he ofendido, o viceversa, que uno mismo venga a la persona y decirle, te he ofendido, perdóname, si te sigo ofendiendo o te he ofendido en diferente forma. Reconocer la falta de uno. Es el verdadero amor, pero el amor que describe también aquí Pablo, vemos nosotros cómo nos enseña a Dios perdonar. Dice que no seamos vencidos por lo malo, sino vencer el bien, vencer el mal, el bien con el mal. Para poder nosotros tener la victoria, tenemos que nosotros tener el amor puro, la pureza de Dios, el amor sincero, la transparencia de Dios en nuestro corazón para poder nosotros interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, que todo mansedumbre, todo lo que lleva a uno es, al final el Espíritu de Dios es amor, y Dios es amor. Y nos enseña entonces, si servimos a Dios, debemos estar llenos del amor de Dios para poder nosotros entonces reconocer falta y poder dar un perdón a alguien que nos ofende. Amén, gloria a Dios. Oiga bien, que es muy importante, conociendo y viviendo el verdadero amor de Dios. Entonces hay que conocer ese amor de Dios. Hay que tener en mente cuál es. El hombre describe el amor en 4 áreas. Óigame bien. El hombre, la humanidad ha descrito, ¿me entiende?, el amor en 4 áreas. Primero le llama amor eros. El amor eros es el sentimiento entre un hombre y una mujer. Y comienza con la ilusión. Un hombre ve a una mujer, ¿entiende?, hermosísima, con un cuerpo como una guitarrita, le sigue atrás, ¿entiende? Y se enamora y comienza a tirarle flores y cuantas cosas. Entonces, ilusión. También la mujer busca un hombre gallardo, fuerte, ¿entiende? Y lo ve y comienza, ¿entiende?, a hacerle cantería para que el hombre la siga. Ese se llama ilusión. Y luego viene la pasión. Y en la pasión, entonces, ahí tienen sexo. En la pasión hacen muchísimas cosas, ¿entiendes? Y se casan, y comienzan a vivir. Por eso se le llama un amor eros. Pero ¿qué pasa? Hay celo, hay contienda en ese amor eros. Si hay una infidelidad, pues ya ahí terminamos. Entonces, es decir, que si es un verdadero amor, no está supuesto que haya ¿qué? Infidelidad. Y si la hay, tienen que perdonar. Pero el amor eros no soporta. El amor eros, o el sentimiento entre el hombre y la mujer, ¿entiende? Hay abuso, hay manipulación, hay machismo, hay mujeres que se sublevan. O sea, todas esas cosas las encontramos en el amor eros. Segundo, está el amor filial. Se describe el amor filial o el amor de familia, de padre para hijo y de hijo para padre. Y comienzan a vivir, ¿me entiendes? Y los padres se preocupan mucho por los hijos se someten a los padres. Pero ¿qué pasa? Que cuando la cosa no va bien, entonces comenzamos a maltratar y a desobedecer. Y ahí viene entonces el rompimiento. Inclusive se está tratando de que los padres pueden casarse con sus propios hijos y los hijos con sus propios padres. En la Biblia encontramos eso ya. Pero de todo eso es que perversión, incesto, dice la Biblia. Entonces vemos que aún el amor filial se está perdiendo porque no es un verdadero amor. Y ahí que entra entonces el problema de las dificultades. Por eso dice el Señor en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo del 1 al 3, que tenemos nosotros, dice, vosotros hijos, obedeced a vuestro padre porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Dios te dio, porque es el único mandamiento con promesa.
Pero en el versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Te ves? Pero ya se está hablando acerca de qué? Del amor. Pero sin embargo, ¿qué está pasando aquí en el amor filial? Roto. Hay dificultad de desobediencia. Y está el tercero, el amor epidumía o el amor de interés. Yo me caso para que me hagan la residencia o me den, mi estatus cambie, o porque soy mayor y necesito una jovencita ahí para que me cuide y me mantenga. O yo soy una joven y salí embarazada y quiero tener la honra. Y se casan por interés o para compartir la renta que es muy cara o el mortgage. Pues entonces tú pagas una parte y yo pago la otra. Se casan con ese fin. O se meten en el negocio, ¿entiendes? Pero cuando viene el problema, cuando ya se van los intereses, entonces ahí viene la ruptura. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando hoy en día y siempre ha pasado. En la Biblia lo encontramos nosotros. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Viene el cuarto amor, que ese bíblico, ese es el amor de Dios. Se llama ágape. El amor verdadero, el amor que no termina, el amor que nunca deja de ser. Ese amor ágape es el amor de Dios. Está en Primera de Juan, vamos a leerlo. Primera de Juan, del versículo 7, capítulo 4, del 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te ves? Entonces ese es el amor de Dios. El amor no nació en nosotros, fue Dios que vino a nosotros. ¿Te ves? En esto que se perfecciona el amor. Y lea el versículo 18 al 20 para que vea que el que no tiene ese amor lleva en sí castigo. ¿Cómo dice ahí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te ves dónde está el punto aquí? Entonces ese es el amor ágape, o sea, el amor verdadero. ¿Y cómo yo puedo conocer ese amor? A través de Cristo. A través de Jesucristo. ¿Sabes dónde está el punto? A través de Jesucristo. Él lo dijo, entiende, ahí en San Juan 14. Vamos a leerlo. San Juan 14, del versículo 15 al 17, para que vea, para que ese amor venga a mí, yo tengo que amar a Jesús y guardar su mandamiento. Sí, cuando yo tengo a Jesús, entonces nazco de nuevo. Y ahí viene entonces Él y ruega al Padre para que me dé el Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te ve? Es decir, que el Espíritu Santo mora en mí. Cuando yo amo a Jesús, para conocer, yo tengo que venir a Jesús, porque Jesucristo es el amor del Padre. Del Padre. Eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Te ve? Entonces es el amor del Padre. Entonces, al yo aceptar a Jesucristo, recibo ese amor. Y al tener ese amor, entonces el Señor lo sella con el Espíritu Santo. ¿Sí? Me da el Espíritu Santo, entonces ahora yo vivo por el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, para que usted hable, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a mirar ahora, ¿cuál es ese amor? ¿Te ve? ¿Cómo se demuestra ese amor? ¿Te ve? Ese amor no cambia, ese amor nunca deja de ser. Todo, la profecía y todo cambia. Pero el amor del Padre no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Así que ese amor cuando está en mí, no importa lo que yo haga, si no tengo amor de nada me sirve. Mira cómo dice ahí Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ve usted lo que es el verdadero amor? Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. Todo se acaba menos ese amor. Y dice ahí que si yo diese mi cuerpo para ser quemado y diese todo lo que tengo y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la gente confunde el amor con caridad. El usted darle cuantas cosas, eso está bien. Por eso no es amor, ¿te ve? El amor no guarda rencor, dice ahí, no se envanece, oiga, no se envanece. ¿Sabe cuánta gente tiene maleta de guardarla de mucho tiempo, de rencor, raíz de amargura? Y guardan esas cosas, las tienen ahí, y de vez en cuando las sacan, ¿me entiendes? Para usar la venganza. Entonces, ese no es amor. No. Pero se han dicho que tienen amor. Que tienen amor. Así que tengan cuidado, mire bien lo que es el verdadero amor. No puede tener rencor. Si tiene rencor o raíz de amargura, tiene que botar esas cosas para que el amor de Dios entonces reine en usted. Porque de otra manera el Señor le llama ya mentiroso. Ya leímos ahorita que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Entonces la verdad no está en él. Entonces no va a ser salvo. ¿Usted ve? Cuando yo tengo el amor ágape, yo tengo que perdonar a quien me hace daño. Tengo que amar al que me traiciona y perdonarlo. ¿Usted ve? Porque no soy yo que vivo. Es el Señor que vive en mí. Porque ahí que tengo el amor, ese es el perfecto amor. El decir una cosa con los labios y vivir otra son dos cosas diferentes. Y por eso es que mucha gente van a ser juzgada ante el trono de gloria. El verdadero amor se disfruta y se goza en la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Dice que el que conoce la verdad es libre. Libre en cuanto a amar, libre en cuanto a dar el perdón, libre en cuanto a poder vivir una vida agradable a Dios, como lo dice el capítulo 12 de Romanos. El amor de Dios es la transparencia, es la esencia misma de Dios, donde no hay lugar para que quepa envidia, rencor, malicia, mente muy diferente o mente para poder dañar a otro, ofender a alguien, sino la mente la mente de Cristo debemos tener, que es el amor de Dios. Cuando tenemos el amor de Dios, todo es diferente, todo es transparencia, todo es claridad. Vivimos en la luz, no en la oscuridad, porque esto es lo que nos enseña el amor de Dios. El amor de Dios, como lo decía el pastor anteriormente, a veces confundimos con cariño, con caridad, y eso no es el verdadero amor. El verdadero amor viene a ser una transparencia en la vida del hombre, un cambio en la vida del ser humano. ¿Y cuál es el amor? El amor únicamente de Dios, porque Dios dice claramente que nos ha castigado, no nos ha hecho cosas más grandes de nuestro pecado, sino que nos perdonó a través de su Hijo amado Jesucristo, el amor de Dios enviado a esta tierra para que nosotros podamos tener la libertad de conocer el verdadero amor. Tenemos el amor humano, pero el amor humano traiciona, el amor humano ofende, el amor humano hace cosas indebidas y puede dañar a otro ser humano, pero el amor de Dios viene a la transparencia, porque eso es muy importante que nosotros podamos aprender y entender qué es el amor de Dios. Aquí en este capítulo 3 de 1 Corintios lo describe el verdadero amor de Dios. Aquí está describiendo el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Que no se jacta, no tiene envidia, no guarda rencor. Algo que el ser humano hace es que guarda el rencor, pero dice amar de boca o de labios para afuera. No ama verdaderamente lo interior, lo que Dios deposita en el corazón del ser humano cuando se conoce y se deja entregar la vida en la mano de Jesucristo. Se vive el amor, no hay lugar, no hay espacio para nada. Todo lo que es maldad, todo es lo que es tener una mente para dañar a alguien, ofender a alguien, no hay cabida. ¿Por qué? Porque todo lo ocupa el amor de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma. Muy importante, el amor de Dios está en este capítulo 3 de 1 Corintios. Se describe el amor de Dios y dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La verdad de la transparencia es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Sí, es muy importante, querido televidente, entender
Porque ese es el tema, conociendo y viviendo el verdadero amor de Dios. Y está basado en el capítulo 12 del capítulo de Romanos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor, es Cristo Jesús. El punto clave es Cristo Jesús. Y cuando usted hace que, mire lo que dice, mire este capítulo 12, vamos a leer los primeros 5 versículos para que vea lo que dice. Lo primero que me llama es que yo tengo que sacrificarme. Entonces, cuando yo entro al amor, tengo que sacrificarme como Dios determina. Y Dios lo habla de 3 maneras. Leamos. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio en servir, o el de enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Te ve? Ese es el amor de Dios. El amor no tiene hipocresía, dice sin fingimiento. ¿Sabe cuánta gente hoy en día entiende? Tremendo. Se hacen pasar lo que son y no son. Ay, yo te amo, no te preocupes. Y cuando viene el problema, entiende, inmediatamente ahí sale la uña. Por eso tienen que tener cuidado. Entonces, pues, yo tengo que sacrificar. También dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenté este cuerpo en sacrificio. ¿También? Yo tengo que sacrificar este cuerpo. Porque este cuerpo es carnal. Pero cuando pasa a ser templo del Espíritu Santo, es espiritual. Entonces, por ello yo tengo que sacrificar. Dice ahí, sacrificio vivo. Lo primero que tengo que yo es un sacrificio vivo. Y un sacrificio vivo, que tienen que entender bien, es que no está muerto. Un sacrificio vivo es aquella persona que pone a Dios en primer lugar de su vida. Cuando usted hace un sacrificio, es que usted va a vivir y hacer lo que Dios le va a demandar. Que usted le va a costar. Le decía a David, no haré nada que no me cueste. ¿Te ve? O sea, que él pagaba el precio. El Señor lo dijo. El que no renuncia a todo lo que posee y toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Te ve? Entonces, el sacrificio vivo es renunciar al mundo. Y el Señor lo dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay 3 cosas en el mundo que no proceden de Dios, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo. Pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo tengo que sacrificarme. ¿Te ve? Sacrificio, eso es sacrificio vivo. Otro punto, Santiago 4:4 lo dice. Oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera porque se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Ve usted? Entonces yo tengo que sacrificarme, sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque estoy en el mundo y me gustan las cosas del mundo. Tengo que practicar las cosas del mundo. Pero si usted está en Dios, no puede contaminarse. ¿Te ve? Por eso es que el sacrificio vivo. Porque no se puede contaminar. Porque ya usted no vive. Quien vive es Cristo. Segundo punto es santo. ¿Te ve? Tiene que ser un sacrificio santo. ¿Por qué tiene que ser santo? Porque eso es lo que dice 1 de Pedro 1:15. Versos 15 y 16, ¿qué dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Ve usted? Sé santo porque yo soy santo. Pero me dice ahí, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Oiga bien, en toda vuestra manera de vivir. Cómo usted se viste, cómo usted se baña, cómo usted come, cómo usted duerme, cómo trabaja, cómo usted comparte con sus seres queridos, con el prójimo. Si usted ve,
tiene que ser santo en todas esas cosas. O sea que usted tiene que renunciar a todo lo que le gusta para agradar a aquel. Dios. Que es a Dios que lo llamó, para que entonces usted comparte ese amor con su prójimo. En una ocasión le preguntaron al maestro, maestro, ¿quién es mi prójimo? Porque el Señor dijo que tenemos que amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces ahí es que tenemos que entender quién es su prójimo. Todo aquel que le rodea, todo aquel que es su vecino, es su compañero de trabajo. Si usted va a la iglesia, los compañeros, los hermanos, la familia, los padres, la madre, eso es su prójimo. Toda persona que está en este mundo es su prójimo y usted tiene que ayudarlo. A los que están homeless, a los que están desamparados, usted tiene que ayudarlo, tiene que amarlo, usted ve. Recuerde que el amor no es dar, es más que dar. Y nosotros no estamos compartiendo eso. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Vemos ahí una persona delincuente, salimos corriendo. Sí. Y no lo socorremos, usted ve. Entonces, ese amor que es sacrificial, es santo. Entonces, todas esas cosas es santo. Y luego, agradable a Dios. ¿Agrado a Dios lo que yo hago? Cuando yo hablo. Porque mucha gente habla con la M, sí. ¿Entiendes? Y americanos hablan con la F. Y todo es, ¡va! ¿Y qué palabras? ¡Va! Óigame. Entonces, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, usted no puede hacer esa cosa. Dice, agradable a Dios. Dios no se come todo lo que le damos. Si hay alguien exigente, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Por eso dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y Él lo exige porque Él es santo. Dice, sé santo porque yo soy santo. Usted no puede exigir lo que usted no es. Entonces yo tengo que vivir en santidad. Si le estoy hablando la palabra, yo tengo que vivirla primero. Eso es lo que me dice el Señor. Primeramente tiene que vivir para que tú hables. En el capítulo 10 de Apocalipsis le dijo el Señor a Juan, ve, coge ese libro y cómetelo. Y cuando esté en la boca, te vas a saber a miel. Pero cuando vaya al vientre, te va a arder como la hiel. ¿Te ves? En otra palabra, que yo, aunque no me gusta, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ayudar a la persona, tengo que amarlo, perdonarlo. Tengo que obedecer a Dios, tengo que agradar a Dios. Si yo no agrado a Dios, entonces el día de juicio, ¿entiendes? Dice la Biblia que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Te ves? Entonces yo tengo que agradar a Dios. Yo no tengo que agradarme a mí, yo tengo que agradar a Dios. Yo tengo que agradar a fulano, yo tengo que agradar a Dios. Recuerda, tenemos que agradar a Dios. Gústele a quien le guste. Píchese a quien se piche. Esto es lo que dice Dios. Es una vida de humildad, de sometimiento, aleluya. Porque a veces hablamos mucho, pero hacemos poco. Decimos que somos creyentes, pero con nuestros hechos, cuando viene el momento, no le mostramos ese amor. ¿Usted ve dónde es que está aquí la santidad de viviendo y conociendo el amor de Dios? Si usted aceptó a Jesucristo, tiene que vivir lo que le dice el Señor. Él lo dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y en el capítulo 15 de San Juan, versículo 12, le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo lo amo. ¿Usted ve? Yo tengo que amarlo a usted como Él me amó. Ahí es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Hace usted la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación, de cuantas cosas. Si usted ama a su prójimo, no le hace daño. Si está casado, es fiel. No le miente, no le engaña. No hay hipocresía. ¿Te ve? Entendamos esto. Lo que es el verdadero amor de Dios. El Señor viene a buscar una iglesia que vive en el amor del Padre. Tenemos que vivir los unos con los otros, perdonarnos mutuamente, para que Dios sea el que reine en nosotros. ¿Reina Dios en usted? ¿Es usted infiel? ¿Es usted mentiroso o mentirosa? ¿Es usted hipócrita o hipócrita? Véame bien. Si yo tengo el amor de Dios, entonces yo me sacrifico para agradar a Dios. Aleluya. ¿Agradamos a Dios nosotros? ¿La gente ve a Dios en nosotros? O lo que ve un canto de carne y hueso solamente, y no estamos viviendo. Esto no es porque vayamos mucho a la iglesia, o prediquemos, enseñemos, hermano, no. O porque demos y regalemos, no. Esto es porque vivamos. En Gálatas 5:25 eso lo dice. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Usted ve? Tenemos que vivir y tenemos que andar en el Espíritu Santo. ¿Usted ve? Ahí que está el amor. Ese es el amor de Dios, viviendo el amor de Dios. Pero hay que conocerlo a través de Jesucristo. Tiene que aceptar a Jesucristo. Tiene que dedicar su vida a Él. Él le da la fuerza, Él le da el valor. No diga que no puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
Si usted viene a Jesucristo y se entrega a Él, Él le da la fortaleza. Porque no es usted, eso es lo que dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces lo tenemos todo, hermanos. No hay excusa por ningún lado. Así que el sacrificio tiene que ser santo, tiene que ser vivo, tiene que ser agradable a Dios. Entonces ya usted no va a vivir, sino Cristo en usted. ¿Está entendiendo, Padre? En el nombre de Jesús clamamos. Ten misericordia de la humanidad, que entendamos que ese es el verdadero amor. Señor, que esto no es de labios, sino de hechos, de vida. Que lo que hablemos tenemos que vivirlo, Señor. Que andemos en la fe de tu Santo Hijo, que sea tu Santo Hijo que haya en nuestra vida. Ayúdanos a morir al pecado, al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos tus hijos. Hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesús. Somos nuevas criaturas. Aquí estamos, Dios mío. Oye nuestra oración. Perdónanos. Perdona nuestras ofensas. Y permite que sea nueva criatura en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús, ahora mira a tu siervo en su mensaje, Señor. Úsalo como tú lo haces siempre. Para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios. El ministro del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Como en el capítulo 7 de San Mateo, del versículo 7 al 11. El capítulo 7 de San Mateo, del capítulo 7, el versículo 7 al 11. Demos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que pidiereis, que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Con el tema, el que pide, el que busca y el que llama. Para poder llegar nosotros a este entendimiento de estas tres palabras que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice que pidamos. Ahora, tenemos que entender a quién vamos a pedir, porque no es al gobierno, no es a una institución, sino a Dios a través de Jesucristo. Porque muchas veces decimos necesitamos ayuda, queremos que nos ayuden y buscamos el lugar equivocado. Primero que esto es algo espiritual. El hombre necesita primero buscar que sea sanado en lo interior, en su pensamiento, en su corazón, en su alma. Esa es la primera búsqueda que tenemos que hacer. Pero creemos que la búsqueda está en que nos ayuden, ya sea económicamente, ya sea de manera o de una diferente forma. El hombre busca ayuda y cree que ya lo consiguió. Pero ¿qué hay del otro mes? ¿Qué hay del otro año? ¿Qué hay después de 3, 4 años en adelante? Está vacío, porque lo que se recibe es algo temporal. Ahora Dios dice que pidamos, pero ¿a quién le vamos a pedir? Uno es que tenemos que entender este capítulo y el mensaje. ¿A quién vamos a pedirle? A Dios. Porque si pedimos a Dios a través de Jesucristo, Él llega a nuestra vida, Él nos cambia, Él nos transforma, Él hace algo maravilloso y nos sella con su Espíritu Santo. A Él que tenemos que ir. ¿Por qué tenemos que ir con Él? Porque Él es la fe, Él es la esperanza, Él es la vida, Él es el camino, Él es todo para que nosotros podamos tener una vida eterna en el futuro. Yes. Pero pedimos en lugares diferentes, pedimos a personas equivocadas, pedimos a instituciones que por un momento nos pueden ayudar, pero eso no sacia el alma, el corazón, el cuerpo, la mente del ser humano, sino es Dios. Amén. Y en este capítulo nos damos cuenta que cuando dice nuestro Señor Jesucristo que pidamos, que dice, pedid y se os dará. ¿Cómo Dios nos puede dar a nosotros? Si primero no estamos llenos del poder de Dios, no estamos llenos de Dios, no puede darnos Dios. ¿Por qué? Porque primero tenemos que amar a su Hijo.
aceptar a su Hijo, para que podamos ser sellados con el Espíritu Santo y hoy sí podemos pedir. Y no pedimos para gustos, para deleites, sino pedimos para el alma, para la vida eterna. Algo maravilloso es que cuando leía el capítulo, dice pedí, y muchos de nosotros pedimos, lo primero es quiero esto, quiero aquello, y ya hacemos una demanda ante Dios en una oración, decimos que estamos orando, pero estamos demandando a Dios, obligando a Dios que haga esto, pero Dios aquí nos enseña a nosotros que conociendo Dios a la humanidad, que somos malos en muchas formas, dice, por eso dice, si un hijo le pide un pedazo de pan, no le va a dar un pedazo de piedra. ¿Por qué? Porque si ustedes siendo malos, dice, cuanto más el Padre que está en los cielos puede darnos cosas maravillosas, pero lo primero que da, uno, que a través de su Hijo amado Jesucristo, la libertad de pecado, la libertad de inmundicia, del pecado, de la libertad a que nos ha venido nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, es para conocer el reino de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios se ha manifestado en esta tierra, en este mundo, a través de Jesucristo. Pero pedimos para deleites, pedimos para disfrutarlo, pedimos para gastarlo, pedimos para muchas cosas, pero no pedimos lo necesario, lo que necesita el ser humano. Y toda la humanidad necesita a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Él, dice la palabra de Dios en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6, que a través de Jesucristo que vamos nosotros al Padre, vamos al reino de Dios. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Y Él mismo lo dice en el capítulo 5, capítulo 15 de San Juan, versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada, pero pedimos para el deleite, pedimos para gastar, pedimos para muchas cosas, para estar bien, entre comillas, en este mundo. Pero si este mundo, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, que esto va a ser destruido el mundo. Pedimos algo que no sabemos por qué lo pedimos, pero aquí nos enseña Jesucristo, a través de la palabra de Él, nos dice a nosotros que pidamos que nos vamos a recibir. Pero ¿qué vamos a recibir primero? Es la bendición, es el perdón de pecado, es la transformación de nuestra vida, un cambio de vida. Eso es lo que vamos a recibir primero. Pero muchos lo interpretamos de una manera, si Dios me dice que tengo que pedir, lo voy a pedir, que quiero esto, quiero. Y hacemos esa lista o una demanda delante de Dios. Y Dios no está hablando de esto, sino está hablando del alma, del corazón, que se entregue el corazón en la mano de Jesucristo para que lo guarde y que podamos nosotros estar seguros de poder llegar a alcanzar la vida eterna. Dice, pedí y se os dará. ¿Quién puede darte algo eterno? Nadie, solamente Dios, a través de Jesucristo. Se os dará, dice nuestro Señor Jesucristo. Pedimos a Dios, Él nos va a dar la restauración, Él nos va a dar el cambio, Él nos va a dar el perdón, Él va a hacer algo maravilloso en nuestra vida para que podamos nosotros ser servidores de Dios. Y por eso dice, pedid y se os dará. Hay tres palabras que impacta a la vida del ser humano. Encontramos la palabra pedir, de buscar y llamar. ¿Cómo nosotros entonces, si hemos pedido a Dios, cómo podemos buscar? ¿A quién tenemos que buscar? Dice la palabra de Dios que en el libro capítulo 4 de Hechos, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos recibir la salvación, sino que es a través de Jesucristo. Buscamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué buscamos en este mundo? Ponte a pensar un momento, medita un momento. ¿Qué busco yo en este mundo? ¿Por qué Dios me hizo a mí? ¿Por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Qué es lo que yo debo de buscar en este mundo? ¿Qué debo buscar? ¿Por qué Dios me trajo a este mundo? Y buscamos algo también temporal. Buscamos algo que nos sacia un momento. Buscamos algo que creemos que nos ha quitado un problema o nos evitó un problema, pero ese problema sigue. Pero si buscamos el rostro de Dios, eso permanece para siempre. Dice, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una promesa de Dios, pero buscamos algo que es un momento, buscamos algo que nos puede ayudarnos en un momento, pero después, ¿qué hay de mañana? ¿Qué hay después de un mes, de 2 meses, al final de este año, el otro año?
no lo vamos a tener. Pero si buscamos el rostro de Dios, buscamos el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios que todo lo demás vendrá por añadidura. Mira cómo se interpreta la palabra de Dios, pero lo interpretamos a nuestra manera, decir, pero Dios me dice que pida, entonces yo le pido esto, y lo estoy demandando y me lo tiene que dar. Hay momentos que nosotros somos irreverentes delante de Dios, porque decimos, no, pero Dios, tú dices que tu palabra que pida, y hay otros que, servidores de Dios, líderes que dicen, no hay que saber pedirle y hay que demandar a Dios. No, tenga cuidado, porque para pedirle a Dios, por su misericordia, por su gracia, es que Dios nos da la bendición, nos bendice en la manera que cuando Él sabe de que esto va a ser una ayuda para nosotros, para vivir, honrar y el nombre de Dios, Dios lo va a dar. No porque nosotros demandamos. Otras personas dicen que hay que saber pedirle a Dios, hay que darle claramente a Dios qué es lo que quiere uno. Más lejos no podemos ir cuando decimos, yo le pido a Dios una mujer de esta manera, con esta talla, con este color. No, eso estamos equivocados. Aquí Dios dice que si pedimos, que pidamos para la vida eterna, que pidamos para que nos sane el corazón, que pidamos que los pensamientos sean cambiados y transformados en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice pedir, llamar y buscar. Buscar el rostro de Dios, eso nos hace nosotros tener esa comunión con Dios. ¿Y cómo podemos tener la comunión con Dios? En el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero creer, ¿en quién creer? En Cristo Jesús. Todo se va en nuestro Señor Jesucristo. Todo va y puesto los ojos en Cristo Jesús, porque todo quien lo da. Más allá en el capítulo 14 de San Juan, también del versículo 12 en adelante, dice también, si pidieres en mi nombre, mi Padre los dará, en el nombre de Cristo. Ves que no es una demanda delante de Dios, ves que no es que tú tengas que explicarte bien delante de Dios, no, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pide y Dios lo dará a su tiempo y a su voluntad. Pero no demandemos a Dios, no pidamos cosas que para nuestro deleite, pidámosle a Dios que nos dé su misericordia, que nos perdone, que derrame su gracia a través de Cristo Jesús. Eso podemos pedirle a Dios, que nos llene de amor, que sepamos nosotros cómo perdonar, pedirle a Dios que tengamos una vida agradable delante de Él. Eso tenemos que pedir. No pidamos cosas que Dios dice claramente, que busquemos el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si busca el rostro de Dios, si busca el reino de Dios y su justicia, y justicia es la claridad y la transparencia de Dios que debemos de vivir, no la justicia humana. La justicia humana aquí castiga, la justicia no es transparente como la justicia de Dios, porque puede haber que haya una traición en la justicia del ser humano. Pero la justicia de Dios es la transparencia, es el amor, es la manifestación de la misericordia de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque justicia hace Dios en nuestras vidas, porque nos ha amado y ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Mira lo que la palabra de Dios nos enseña, pero sigue en el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Pero todo aquel que pide, recibe. ¿Y qué es lo que recibimos nosotros? Primeramente la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestro pecado y darnos Dios la vida eterna. Esto es lo que recibimos cuando pedimos, pero no pedimos así, sino lo pedimos de una manera que quiero esto, tú sabes, Señor, que necesito esto, tú sabes la necesidad que tengo. Dios conoce toda la necesidad nuestra. Así que antes que nosotros lo pidamos, ya Él lo conoce. Pero ¿cómo pedir nosotros? En esta interpretación, en esta palabra de Dios, en este capítulo 7, dice, pidamos que seamos perdonados el pecado, que Dios nos ame, que Dios venga a la restauración en nuestra vida, para poder entonces ya dar el otro paso, que es buscar a Cristo Jesús, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Eso nos mantiene para siempre, para poder vencer en este mundo. Para poder vencer este mundo, no solamente con pensamiento, no solamente por creerle a Dios, sino la búsqueda, la presencia de Dios, la gloria de Dios que sea derramada en nuestras vidas para poder vencer. Pastor citaba la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio.
debemos tener el amor de Dios, debemos tener el poder de Dios y tener nosotros el dominio propio por todos los deseos que se ofrecen en este mundo. Pero Dios nos enseña a nosotros que si pedimos, Él nos restaura. Si buscamos, hallamos a Dios. ¿En qué forma lo hallamos? En tener la comunión, en tener a su Hijo amado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Podemos buscar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tocar o cómo podemos nosotros llamar? ¿Cómo podemos llamar a Dios? ¿Con un micrófono, con un teléfono? No, a la oración se postra uno, reconoce la grandeza de Dios. Ahí se puede llamar a Dios, en la oración, en la intimidad, en la comunión con Dios. Y cuando llamamos a Dios, cuando hablamos con Dios, entonces se nos abrirá. ¿Y qué es lo que se abrirá? Las puertas de los cielos para darnos la bendición en la salud, la bendición en poder nosotros amar a nuestra familia, la bendición en poder conocer el amor de Dios, en la bendición en que vemos hoy que se va a abrir los cielos para derramar su gloria a Dios, para saber de que estamos honrando su nombre, que estamos conociendo cómo es Dios y qué es Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo. Recuerda que para hallar a Dios, para buscar a Dios, debemos nosotros orar primero orar y que recibir a su Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, para que seamos sellados con el poder del Espíritu Santo. No pidamos algo que es momentario, pidamos algo celestial. El capítulo 6 de San Mateo, versículo 33, dice que busquemos el reino de Dios. Mire que dice primero, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué dice añadidura? Porque Dios conoce la necesidad que tienes tú, tengo yo, tenemos todos en esta tierra. Conoce la necesidad. Pero más allá dice que si nosotros oramos y antes que oremos o antes que le pidamos a Dios, ya Dios conoce. ¿Cómo es la palabra que nos viene a llenar nuestro corazón, nuestra alma, en la manera de la búsqueda a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo? También nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, versículo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muchos pedimos y no tenemos gozo de Dios. Muchos buscamos, no tenemos la paz de Dios. Mucho vamos a ver si Dios nos atiende, no tenemos el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es vacío en nuestro corazón, pero queremos pedir para llenar ese vacío. Y Dios no viene a llenar vacío, sino viene a hacer una transformación, un cambio en la vida del ser humano. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el gozo es permanente. El gozo y la paz de Dios es para siempre, por los siglos de los siglos. El gozo que da Dios no es por un momento, no es por un tiempo, sino para siempre. Y la paz de Dios dice que nos guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en la mano de su Hijo amado Jesucristo. Todo es nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Nadie, ni un padre ni una madre puede hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando conoce el amor, está yendo el amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, no puede darle una piedra en lugar de pan a un hijo. ¿Por qué? Porque reconoce, pero más allá nuestro Señor Jesucristo nos dice a la humanidad, si ustedes siendo hombres, pecadores, hombres que habitan en la tierra, que tienen pecado, saben dar estas cosas, cuanto más la dádiva de Dios. Cuando habla de la dádiva de Dios es algo único, algo transparente, algo que es solamente celestial, algo que derrama Dios a todo aquel que le pide, a todo aquel que le busca, a todo aquel que llama a la presencia de Dios. Recibe estas grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque se llena de amor, se llena de paz y de gozo de parte de Dios. Y dice también,
O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Tampoco nadie puede darle algo a un hijo, darle una serpiente en lugar de lo que pida un hijo. ¿Por qué? Porque conoce que el amor de Dios es lo que llena todo el alma y el corazón del ser humano. Pero aquí más adelante dice, pues si vosotros siendo malos, escuche bien, pues si vosotros siendo malos, ¿a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo? A nosotros, a la humanidad. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya. Decía anteriormente en el inicio del programa que tenemos que pedir nosotros a Dios algo que nos va a mantener, que nos va a alimentar cada día, que es la salvación y la vida eterna. La búsqueda porque ya conocemos el camino, ya conocemos la puerta, ya conocemos la entrada. ¿Quién es? Es Jesucristo. Pero viene el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, nos lleva y nos mantiene en verdad. Y algo que nosotros nos enseña en este capítulo es que debemos estar en la verdad, en la libertad de Cristo Jesús, para poder amar a Dios y poder entonces acercarnos a la presencia de Dios, cómo pedir, qué buscar y qué es a quién llamamos. La presencia de Dios llamamos para que nos llene de su presencia, donde se manifieste el gozo y la paz de Dios. ¿Cómo puede uno entrar entonces en la presencia de Dios? Pidiendo, no, orando, reconociendo primero la grandeza de Dios, reconociendo su favor de Dios, reconociendo la misericordia de Dios en nuestras vidas, reconociendo cómo Dios nos ha perdonado a través de su Hijo amado Jesucristo y reconociendo a Dios que un sacrificio que envió a esta tierra, que pagó el precio por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestra inmundicia, por todo lo que había en el ser humano, que Dios vino a purificar, vino a cambiar, vino a transformar. Por eso dice Dios, pedid y se os dará. ¿Dará la salvación? Claro que sí, ya lo dio a través de Jesucristo. Buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, buscar qué más Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios en nuestras vidas? Y si llamamos, ¿a quién tenemos que llamar? No usando un teléfono, no usando algo literal, sino usando nuestra boca, teniendo esa comunión con Dios, buscando su rostro de Dios, llamando su nombre, reconociendo el nombre de Dios, dándole honra y gloria, porque Dios, Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios de misericordia, Dios de justicia. Todo nosotros tenemos que llamarlo, buscarlo, para que podamos nosotros interpretar la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Y al final dice en este capítulo, en el versículo Apocalipsis 3, versículo 7, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. Escuche bien, el que abre y nadie cierra. Y el que cierra, que nadie lo puede abrir. Qué bendición, qué privilegio que nos da Dios a nosotros en este capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Que Él abre y nadie en este mundo, no hay presidente, no hay hombre poderoso en esta tierra que pueda cerrar la puerta a lo que Dios abre. Y no hay hombre en esta tierra que pueda cerrar lo que ya Dios abrió. Mira, ¿qué es lo que, si vamos a la palabra a través del poder del Espíritu Santo, nos dice a nosotros que si Dios ha dado la salvación, ha dado la promesa de la vida eterna, está la puerta abierta. Nadie la puede cerrar. Pero el hombre lo que da en este mundo es algo pasajero, es algo temporal. Y quizá dándolo a nosotros lo puede quitar un momento porque tal vez no le agrademos, quizá lo hemos ofendido, nos puede quitar lo que nos ha dado, pero Dios no puede quitar. ¿Por qué? Dice, la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Y las que Él cierra, nadie las puede. Qué bendición de Dios, qué privilegio de conocer la grandeza de Dios. Pidamos a Dios en reverencia, no en demanda. Recuerde, amigo televidente, no demandemos a Dios, no tengamos esos pensamientos que tenemos que ser claros con Dios lo que queremos. No, dejemos que Dios haga su voluntad. Pero si es necesario pedir, claro que sí, hay que venir.
pero pidamos que nos llene de su amor, que nos perdone, que pidamos que si le hemos fallado, le hemos ofendido, pedirle perdón para que nosotros podamos seguir en el caminar a través de Jesucristo, buscar su presencia, porque sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Sin la presencia de Dios estamos vacíos. Sin la presencia de Dios no podemos interpretar la palabra de Dios. Sin la presencia de Dios nos sentimos que estamos lejos o estamos perdidos. Pero tenemos la presencia de Dios, conocemos el camino a través de Cristo Jesús. Conocemos la verdad, conocemos la vida y la resurrección que es en Cristo Jesús. Y si llamemos su nombre. No llamemos al vecino, no llamemos al amigo. El amigo puede hacer una ayuda quizá física en un momento, pero la ayuda que Dios nos ofrece, si lo llamamos, es una ayuda eterna. Dice la palabra de Dios que Él es el refugio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ves? Llamar el nombre de Dios nos ayuda en muchas cosas, a darnos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para poder salir de alguna situación, de alguna dificultad, algún problema, aún una enfermedad física, una enfermedad mental, una enfermedad espiritual. Dios nos ayuda. Pidamos, busquemos y llamemos el nombre de Dios, porque a través de Él recibimos la grandeza, toda su gloria que tiene guardada en el cielo, lo puede derramar, pero busquemos, como dice el tema, el que pide, el que busca y el que llama. ¿Haces tú eso delante de Dios? Pide lo que necesita tu alma, tu corazón, tu cuerpo. No pides algo para deleite, porque eso se termina. Pida algo eterno, que es la vida eterna y la salvación. Dios te bendiga. Patrón. Amén, qué lindo. Gloria a Dios. El que pide, el que llama, el que busca. Buscar a Dios mientras pueda ser hallada. Deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Y vuelve, dice el Señor, si te vuelve ahí en Jeremías capítulo 6, vuélvete a mí. ¿Sí? O sea, que ¿dónde está el punto aquí? Y para ello, entonces tienes que detenerte. Paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua. Mirad cuál será el buen camino y andad por él. Eso es buscar. Tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo? A través de Jesucristo. El predicador decía ahí en San Juan 14, verso 6, ¿sí? Lo explicaba muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te ves? Por ninguna gente tú vas a encontrar. Solamente hay un camino. Salomón lo dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su fin son caminos de muerte. Sin embargo, Jesucristo es el único camino que conduce al Padre. ¿Te ves? Entonces, hay que pedir. El Señor dice, si algo pidiere en mi nombre, decía el predicador, yo lo haré. Entonces tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Al Padre. ¿Te ves? Al Padre. Y para yo conocer al Padre, tengo que tener el Espíritu Santo. Óigame bien. Yo tengo que tener el Espíritu Santo. Si no tengo el Espíritu Santo, no puedo pedir al Padre porque no lo conozco. No lo conozco. Sí. Entonces yo tengo que saber a quién le pido. Mucha gente por eso pide equivocadamente. Se ponen en una imagen, en un yeso, a un rey. No, es a Dios. Por eso que el Espíritu Santo me dirige. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Espíritu. Y como Dios es Espíritu, yo tengo que conocerlo a Él a través del Espíritu. Y para ello tengo que ser limpio a través de la sangre de Jesucristo. Mire, eso es fácil. Acepto a Jesucristo, entonces puedo pedir al Padre. No puedo pedir al Padre si no conozco a Jesucristo. Porque nadie puede ir allá si no es por Jesús. Entonces tengo que buscarlo. En ayuno y oración, dice aquí. Santiago lo dice en capítulo 4, Santiago dice que muchos piden y no reciben porque no saben pedir. ¿Te ven? Como decía el predicador ahorita. Hay mucha gente que no saben pedir porque buscan para gastar en sus deleites y en cosas materiales y se olvidan de la vida espiritual. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Capítulo 8 de Romanos, del verso 25 en adelante, lo dice también, que si pedimos como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos sin decir. ¿Te ves? Es a través del Espíritu, hermano. Hay que orar en el Espíritu. Aleluya, su nombre es gloria. Y para orar en el Espíritu, tengo que venir a Jesús primero. Tengo que aceptar a Jesucristo, que es el camino que me conduce al Padre. Que se hizo hombre, se humanizó para que usted y yo fuéramos salvos. Buscad y hallaré. Llamad y se abrirá. Y él hablaba acerca de la llave.
En el capítulo 10 de San Juan, como dice, yo soy la puerta. Todo el que por mí entrare será salvo. Él es la llave y no tiene cerradura. ¿Ustedes entendiendo? Así que están equivocadas mucha gente que ha estado pidiendo a través de otros vehículos, de otro intercesor, y no hay más intercesor que Jesucristo. Por eso necesitamos llamar a Dios a través de Jesucristo, pedirle perdón, arrepentirnos. Repita conmigo: Señor, gracias por Jesucristo. Yo creo que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María. Yo acepto a Jesús como mi Señor. Creo que fue crucificado, sepultado y que resucitó al tercer día. Perdona mi pecado. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esa oración de fe, le invitamos a que visite una iglesia que se predique la palabra y comience a leer las Sagradas Escrituras. Dios me le guarde y nos veremos la próxima semana si Dios no ha venido, porque esperamos muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Dios me le guarde. Hasta la próxima semana. Thank you, brother. Aleluya. Bien, varón de Dios, tremendo. Gloria a Dios.